Es probable, no seguro, que no haya una palabra mejor que incertidumbre para definir el escenario dejado por las urnas. Y aunque parezca un contrasentido por el tenor de ese término, incertidumbre, en alguna medida significa un avance respecto del clima previo que regía en el propio Frente de Todos. Si el oficialismo no hubiese empardado en territorio bonaerense gracias a su recuperación en el conurbano, también parecerá contrafáctico, pero es complicado refutarlo. De no haber ocurrido esa remontada, hoy estaríamos hablando, casi seguramente, de otro terremoto gubernamental y de gabinete, de corrida cambiaria, de un presidente en las 10 de últimas cuando le quedan 2 años de gestión, de un gobernador de la provincia con el mismo panorama, de Cristina pasada a cuarteles de invierno y de cuanta negrura quisiera imaginarse. La figura del marciano que aterriza sin saber nada suele ser infalible. Para el caso, el marciano llega y ve a la gran mayoría del país pintada de derecha en sus expresiones amarillas y userreístas. Salvo que alguien encuentre diferencias sustanciales entre un color y otro. El marciano no le prestaría atención a eso. Más que esa mayoría involucra a las provincias del núcleo duro productivo, que genera las divisas imprescindibles para sostener la economía, aun si no existiese el patíbulo del Fondo Monetario. Y no es que el peronismo perdió allí así nomás. No. Volvió a perder por paliza. Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, alguito menos, con algo de buena voluntad, Santa Fe. Y perdió en la Patagonia, Santa Cruz incluida, con la excepción de Tierra del Fuego, bien remontada, y no del provincialismo partidario de Río Negro y Neuquén. Y raspó del fondo de la olla para llegar con la lengua afuera en la Tucumán del jefe de gabinete y en la Salta de un masista y en la San Juan de un gobernador, Uñac, que en los días inmediatamente anteriores a la elección fue presentado con olor a presidenciable. Y perdió en San Luis, para no hablar de una derrota tremebunda en Corrientes, que en el noreste tuvo el contrapeso de ser disimulada por el repunte de Capitanich en Chaco, y bien que no por la caída en Misiones. Y en el noroeste, con el dato de una Jujuy donde el bipartidismo de patrones de estancia se llevó una victoria también impactante, allí con la cuña metida por el FIT. Más que las identidades neofascistas, no representadas explícitamente como tales, sino cual exaltados rebeldes antisistema, sacaron 1 millón de votos, con un tercer lugar espeluznante, repulsivo acá en Buenos Aires, donde atiende Dios. Más la muy buena elección del trotskismo, consolidado como tercera fuerza electoral, aunque estuviera claro que asimismo es mucho más un voto de la bronca que de lo ideológico, y que es virtualmente imposible trazar algún horizonte de acuerdos, siquiera coyunturales, entre esa pujanza contestataria y, digamos,
un oficialismo de centroizquierda. Más que, entonces, y en números concretos, objetivables, zonificados, el peronismo quedó no reducido, pero sí abroquelado, refugiado en una alta penetración en el Gran Buenos Aires. El marciano, por ende, se preguntaría qué está celebrando o sosegando el ánimo del peronismo gobernante, y la respuesta sería elemental: no puede celebrar ni sosegar casi nada de nada. Pero resulta que los marcianos no existen y que la política no es aritmética. Resulta que algo pasó como para entender que los ganadores terminaran con cara de culo, hasta el punto, en la misma noche del domingo, de pelearse entre ellos en el búnker cambiemita. Bullrich contra Larreta a los gritos entre bastidores, Heidi entusiasmando a nadie con su discurso, Macri con semblante de ¿qué hago acá? Si quisiera irme con el éxito de Milei. Y etcéteras confluyentes. Resulta que algo pasó para entender que los ganadores tuvieran el agregado de una convocatoria a la plaza que ciertos deprimidos, embroncados, necesitaron ver como un festejo y no como la necesidad de que el frente volviese a juntarse superando bajones. No se festejó nada. Hubo la fuerza inercial de haber esperado una goleada humillante y acabar en una dura derrota digna, que deja la cabeza afuera del agua. Si la derecha vencedora, eso queríamos decir, debió salir a remarcar que venció, y el oficialismo tuvo de dónde agarrarse para contestarle, bueno, queda representado aquello de que el terreno sigue en disputa, y que son casi nimiedades si la Cámpora llegó tarde a la plaza, porque no le cierran ni los evitistas, ni Alberto, ni los gordos de la CGT, si el presidente no enamora, si Cristina especula mientras no sabe exactamente cómo seguir, si es de un infantilismo u optimismo comprensible, dibujarse los números para sentirse mejor. Pero todo eso es de circunstancia. A la gente no le interesa en lo más mínimo este trazado de laboratorio de los políticos. Lo que quiere es saber cómo se sigue, y ahí viene el problema central. Sigue con un acuerdo entre gobierno y parte de la oposición, necesitados mutuamente de un país no incendiado, porque con las llamas no podrían lidiar ninguno de los dos. ¿Cómo sigue? Sigue rompiendo con el fondo porque no habría forma de que el organismo reduzca sus exigencias de ajuste. ¿Cómo sigue? Sigue con el gobierno, con Cristina adentro, por supuesto, asumiendo y explicando que algún ajuste van a hacer, y que además de tocar intereses profundos, si los van a tocar, habrá reajustes tarifarios y serrucho en la obra pública y déficit fiscal reducido en forma progresiva para que el muerto de pagar la deuda macrista le caiga al próximo gobierno de no se sabe quién. Sigue sin expectativas mayores o módicas para un país con 50% de inflación y de pobres e indigencia en 1 de cada 10 de ellos, con idea nula de para dónde se va, con evidencia de que la economía se recupera, pero, como dijo el presidente en su mensaje grabado del domingo a la noche, sabiendo que la horca del Fondo Monetario impedirá que esa recuperación pudiera asentarse.
lo que se ve, apartando ánimos y lecturas de gobierno y oposición sobre el resultado del domingo, nos parece, es que ninguno tiene respuestas seguras. Quizás, o sin el quizás, si es por el gobierno, debería empezar a encontrar algunas en torno de cómo reconquistar lo que se le fue, ¿no? En comparación con las PASO o las presidenciales de 2019, el peronismo perdió alrededor de 5 millones de votos. ¿Qué son? Todos oligarquía agropecuaria, establishment. No. ¿Cómo se recupera parte de eso? ¿Con qué agenda? ¿Con qué acciones? Como cita el lingüista norteamericano George Lakoff, citado en una muy buena nota de Alfredo Serrano Mansilla, en página 12, no siempre una persona es de una ideología en todo. Hay más contradicción de lo que presuponemos. ¿Cómo va a salir el gobierno a buscar reconquistar, superando esas contradicciones? Si hay respuestas segmentadas frente a hechos puntuales, porque estábamos hablando de respuestas no seguras, ¿no? Respuestas segmentadas que son demostrativas de las diferencias entre unos y otros y de por qué no dudar con quién quedarse. Por ejemplo, la prédica de meter bala y hacer gruyer, alentada sin cesar, sin parar por la oposición y sus medios, acaba de encontrar el horror del asesinato de Lucas González a manos de la policía. Llegó al límite el hecho de ser comprendido por comunicadores repugnantes que ya no tienen pudor de naturaleza alguna. Sin embargo, y si es por lo más reciente, así como la justificada indignación cuando el asesinato de Roberto Sago en Ramos Mejía, y como si fueran hechos que pudieran compararse, se trata de rabias, de iras que ya forman parte de una habitualidad espantosa. También deberá ser habitual in eternum que el ajuste económico siga cayendo invariablemente sobre quienes menos tienen. Ya repetido demasiadas veces aquí, sin ir más lejos la semana pasada, sin necesidad de aguardar el resultado de las urnas, Alberto, Cristina, el Frente, tienen la palabra y los hechos. De los demás, y acerca de las dos cosas, ya se conoce y sabe todo, prácticamente. Cuando hay a mano referencias históricas capaces de sintetizar un estado de situación con cita textual o parafraseándolas, es mejor pecar de reiterativo que por pretensiones de originalidad. La inteligencia no da para el optimismo, no nos engañemos. Pero la voluntad puede oponérsele con alguna perspectiva de éxito.